Dicen que el dinero puede comprar silencio, pero aquella noche, en el restaurante más exclusivo de la ciudad, un simple uniforme de camarera desató una tormenta que ni $1.000 millones pudieron controlar. El salón privado estaba iluminado por lámparas de cristal que reflejaban destellos dorados sobre copas de vino francés. Y entre políticos, empresarios y celebridades, destacaba la figura imponente de Adrián Balcázar, el magnate tecnológico que había convertido una startup en un imperio global. Su voz grave dominaba la mesa, su reloj de edición limitada brillaba como una declaración de poder, y cada palabra suya era recibida con risas calculadas. Fue entonces cuando ella apareció. Elena Torres avanzó con paso firme, bandeja en mano, uniforme impecable, mirada serena. Nadie habría imaginado que detrás de aquel delantal negro se escondía un doctorado en economía política, obtenido con honores en una de las universidades más prestigiosas de Europa. Nadie, excepto ella misma. El vino, señor, dijo con suavidad, sirviendo con precisión matemática. Adrián apenas la miró. Estaba demasiado ocupado explicando cómo su nueva plataforma financiera revolucionaría la pobreza en países en desarrollo. La gente pobre no necesita caridad, declaró con arrogancia. Necesita disciplina. Si no prosperan, es porque no entienden cómo funciona el mercado. Algunos asintieron. Otros callaron. Elena sintió como aquellas palabras resonaban en su interior, no como una ofensa personal, sino como una simplificación brutal de realidades complejas. Respiró hondo. Podía seguir caminando. Podía guardar silencio. Lo había hecho muchas veces. Pero esa noche algo cambió. Con todo respeto, señor, intervino con voz firme pero educada, el mercado no es un ente moral. Es una estructura diseñada por quienes tienen el poder de moldearlo. La mesa quedó en silencio. Adrián levantó la vista, sorprendido de que una camarera se atreviera a interrumpirlo. ¿Perdón?, preguntó con una sonrisa helada. Usted habla de disciplina, continuó Elena, pero omite las barreras estructurales. Acceso desigual a educación, crédito, redes de influencia. Factores que no dependen únicamente del esfuerzo individual. Una risa sarcástica escapó del magnate. ¿Y desde cuándo las camareras dan lecciones de economía? El comentario arrancó murmullos incómodos. Pero Elena no titubeó. Desde que algunas camareras dedicaron 10 años de su vida a investigarla. La tensión se volvió casi tangible. Adrián la observó con más atención. Ya no veía solo un uniforme. ¿Insinúa que entiende mejor que yo cómo funciona el mercado? No lo insinúo, respondió ella con serenidad quirúrgica. Lo estudio. Mi tesis doctoral analizó precisamente el impacto de plataformas financieras como la suya en economías emergentes. Y el murmullo creció. Uno de los invitados dejó caer su tenedor. Adrián apoyó los codos sobre la mesa. Entonces ilumíneme. Elena dejó la bandeja a un lado. Sabía que cruzaba una línea invisible. Pero también sabía que la verdad no siempre encuentra micrófono. A veces debe abrirse paso entre copas de cristal. Su modelo de microcréditos digitales, dijo, aumenta la inclusión financiera en el corto plazo. Pero las tasas dinámicas que ajustan según comportamiento de pago generan ciclos de deuda en comunidades con ingresos volátiles. No es empoderamiento, es dependencia sofisticada. Un silencio absoluto envolvió la sala. Adrián frunció el ceño. Mis datos muestran crecimiento sostenido. En métricas diseñadas por su propia empresa, replicó ella. ¿Ha considerado los indicadores de resiliencia comunitaria? ¿O el desplazamiento de economías locales informales? El magnate apretó la mandíbula. Nadie le hablaba así. Nadie lo cuestionaba en público. ¿Y usted trabaja aquí y por qué?, preguntó con tono venenoso. La pregunta flotó cargada de insinuaciones. Elena sostuvo su mirada sin parpadear. Porque el conocimiento no siempre paga las facturas inmediatamente. Y porque mi padre enfermó antes de que pudiera terminar mi postdoctorado.
La honestidad desarmó a algunos invitados. Adrián, sin embargo, no cedía. Si es tan brillante, debería estar asesorando gobiernos, no sirviendo vino. Lo haré, respondió ella con calma. Pero esta noche estoy sirviendo vino. Y eso no invalida mis argumentos. La conversación ya no era entretenimiento, era un duelo intelectual. Muy bien, doctora, dijo Adrián con ironía. Supongamos que tiene razón. ¿Qué propone? Elena percibió el desafío. No era una trampa, era una oportunidad. A transparencia algorítmica, respondió. Límites éticos en la variación de tasas. Participación comunitaria en el diseño de productos financieros. Rentabilidad con responsabilidad real, no solo narrativa corporativa. Un inversionista al fondo asintió lentamente. Adrián la observaba como si estuviera evaluando una adquisición inesperada. Habla con convicción. Hablo con evidencia. La tensión cambió de naturaleza. Ya no era burla, era curiosidad mezclada con orgullo herido. ¿Dónde estudió? Preguntó él, esta vez sin sarcasmo. En Barcelona. Y mi investigación fue citada por varios organismos internacionales. Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de uno de los asistentes. Adrián recostó la espalda en la silla. Algo en su interior oscilaba entre la irritación y la admiración. ¿Tiene su tesis publicada? Sí. Envíemela. La solicitud sorprendió a todos. Elena inclinó ligeramente la cabeza. Con gusto. Pero antes de que pudiera retirarse, Adrián añadió. Si encuentro fallas en su análisis, la invitaré a debatirlas, públicamente. Ella sostuvo su mirada. Acepto. La velada continuó, pero nada volvió a ser igual. Los invitados ya no escuchaban únicamente al magnate. Lanzaban miradas discretas hacia la camarera que había cambiado el ritmo de la noche. En la cocina, mientras lavaba sus manos, Elena sintió una mezcla de adrenalina y temor. Sabía que desafiar al hombre más influyente del salón podía traer consecuencias. El gerente del restaurante ya la había observado con inquietud. Minutos después, la llamaron a la oficina. El gerente cerró la puerta con gesto severo. ¿Sabes quién es ese hombre? Sí. Podría hundir este lugar con una llamada. Elena respiró hondo. No falté al respeto. Lo contradijiste. Con argumentos. El gerente suspiró, dividido entre el miedo y una chispa de orgullo. Vuelve a la sala. Y intenta no provocar otra revolución. Cuando Elena regresó, encontró algo inesperado. Adrián estaba de pie, revisando su teléfono. Al verla, guardó el dispositivo. He buscado su nombre, dijo en voz baja. Tiene razón. Su trabajo es sólido. Ella no respondió. Esperó. Pero hay algo que no entiende, continuó él. El mundo real exige decisiones imperfectas. Lo sé, respondió. Por eso propongo mejoras, no utopías. Sus miradas se sostuvieron unos segundos que parecieron eternos. Mañana tengo una reunión con mi equipo de desarrollo, dijo finalmente Adrián. Quiero que esté allí. La propuesta cayó como un rayo silencioso. ¿Como camarera? Preguntó ella con leve ironía. Una sombra de sonrisa apareció en el rostro del magnate. Como doctora. El corazón de Elena latió con fuerza. Aquello podía ser una oportunidad o una prueba diseñada para exponerla. Estaré allí, dijo. Mientras la noche avanzaba y los invitados se despedían, algo había cambiado en la dinámica invisible del poder. Un uniforme ya no definía a quién lo llevaba. Y un billonario había descubierto que el silencio no siempre se compra, a veces se desafía con conocimiento. Al día siguiente, Elena cruzó las puertas de la torre corporativa de Adrián Balcázar, con su currículum bajo el brazo y una determinación que no cabía en Nin. El vestíbulo de la torre era un templo de acero y cristal. Pantallas gigantes proyectaban cifras en tiempo real, mapas de expansión, sonrisas de usuarios agradecidos en distintos continentes.
Todo brillaba con la estética impecable del éxito. Elena sintió por un instante el peso simbólico del lugar. Allí se diseñaban decisiones que alteraban economías enteras. Una asistente la condujo a una sala de juntas en el piso 38. La mesa era ovalada, minimalista, rodeada de ejecutivos con tabletas abiertas y miradas calculadoras. Cuando Adrián entró, la conversación cesó de inmediato. «Señores», dijo sin preámbulos, «ella es la doctora Elena Torres». Algunos levantaron las cejas. Otros revisaron discretamente sus dispositivos, confirmando su identidad. Elena tomó asiento sin esperar invitación explícita. No estaba allí para pedir permiso, estaba allí para debatir. El director financiero habló primero. «Hemos leído un resumen de su tesis. Interesante, aunque teórico». Elena cruzó las manos sobre la mesa. «Toda teoría rigurosa se prueba con datos. ¿Podemos revisar los suyos?» En la pantalla apareció una gráfica ascendente. A crecimiento del 42% en inclusión crediticia, anunció el jefe de análisis. ¿Segmentado por regiones?, preguntó ella. La gráfica cambió. Elena observó en silencio unos segundos. «Aquí», señaló. En zonas rurales del sur, la tasa de renovación de crédito supera el 70%. Eso no es lealtad, es dependencia. Un murmullo recorrió la sala. «¿Es recurrencia positiva?», replicó alguien. «¿Han medido el aumento en endeudamiento promedio por hogar?», insistió Elena. El analista dudó. Adrián intervino. «Muéstrenlo». Tras unos segundos tensos, apareció otra tabla. Elena leyó rápidamente. El ingreso promedio crece un 8%, pero la deuda un 19%. Esa brecha no es sostenible. El silencio volvió a instalarse, más pesado que el día anterior. Los modelos predicen estabilización, defendió el director financiero. Los modelos predicen lo que fueron programados para priorizar, respondió Elena. ¿Qué variable penaliza el estrés financiero? Nadie respondió de inmediato. Adrián apoyó los dedos sobre la mesa, pensativo. ¿Sugiere que estamos generando una burbuja invisible? Sugiero que están optimizando beneficios a corto plazo sin internalizar costos sociales a mediano plazo. Uno de los ejecutivos se inclinó hacia adelante. Nuestra responsabilidad es con los accionistas. Y con la sostenibilidad del sistema que les permite existir, contestó ella sin elevar la voz. Si las comunidades colapsan financieramente, su expansión también lo hará. Adrián la observaba con una intensidad distinta a la noche anterior. Ya no era un duelo público, era un diagnóstico interno. ¿Qué propondría concretamente?, preguntó. Elena respiró hondo. Sabía que cada palabra podía inclinar la balanza. Primero, un límite máximo de crecimiento de tasa anual vinculado a ingresos reales, no solo historial de pago. Segundo, un periodo de gracia flexible en zonas agrícolas con ingresos estacionales. Tercero, auditorías externas del algoritmo para evitar sesgos que penalicen pobreza estructural. El director de tecnología frunció el ceño. Abrir el algoritmo es exponer propiedad intelectual. No hablo de código público, aclaró Elena. Hablo de supervisión independiente bajo acuerdos de confidencialidad. Transparencia responsable. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana panorámica. Desde allí, la ciudad parecía un tablero de ajedrez. ¿Sabe cuánto costaría implementar eso?, preguntó sin volverse. Menos que enfrentar una crisis reputacional cuando los datos se filtren, respondió ella. La frase quedó suspendida en el aire. Adrián giró lentamente. ¿Insinúa que hay riesgo inminente? Elena sostuvo su mirada. He revisado foros comunitarios y reportes académicos recientes. Hay señales tempranas de sobreendeudamiento colectivo. Si un periodista conecta los puntos antes que ustedes, la narrativa cambiará. Los ejecutivos intercambiaron miradas tensas. El jefe legal habló por primera vez. ¿Tiene evidencia concreta? Tengo indicios sólidos, respondió Elena.
y experiencia suficiente para reconocer patrones antes de que se conviertan en titulares. Adrián volvió a su asiento. ¿Por qué decirnos esto? Podría publicar un artículo y ganar prestigio académico. Elena guardó silencio un instante. Porque criticar desde afuera es fácil. Transformar desde dentro es más difícil y más efectivo. La respuesta desarmó parte de la resistencia. El director financiero suspiró. Si ajustamos tasas, los márgenes caerán. Temporalmente, corrigió Elena. Pero la estabilidad aumenta el valor a largo plazo. Inversores institucionales priorizan cada vez más métricas ESG reales, no decorativas. Adrián entrelazó las manos. Está pidiendo que cambiemos la arquitectura del modelo. Estoy pidiendo que la perfeccionen antes de que sus grietas se vuelvan visibles para el mundo. La reunión se prolongó durante horas. Gráficas, simulaciones, escenarios. Elena respondió a cada objeción con datos, referencias, ejemplos comparativos de otras fintech que habían ajustado estrategias tras crisis similares. Poco a poco, el tono combativo se transformó en debate técnico genuino. Finalmente, Adrián levantó la mano. Suficiente por hoy. La sala quedó en silencio. Doctora Torres, dijo, lo que propone implica rediseñar parte del núcleo operativo. No puedo decidirlo en una mañana. Lo entiendo. Pero tampoco puedo ignorar lo que ha expuesto. Una pausa. Quiero que lidere un comité independiente para evaluar riesgos estructurales y proponer ajustes. Tendrá acceso a datos internos. El anuncio dejó a varios ejecutivos rígidos en sus asientos. ¿Un puesto formal?, preguntó el jefe legal. Temporal, inicialmente, respondió Adrián. Reportará directamente a mí. Los ojos se posaron en Elena. Ella sintió el vértigo de la magnitud. No era solo un empleo, era entrar en el corazón de una maquinaria multimillonaria. Acepto, dijo finalmente, bajo una condición. Algunas cejas se alzaron. Independencia real en mis conclusiones. Sin censura. Adrián sostuvo su mirada unos segundos. Si acepto, ¿está preparada para lo que pueda descubrir? La pregunta tenía un matiz distinto. No era desafío intelectual, era advertencia. Siempre lo estoy, respondió ella. Adrián asintió lentamente. Entonces empecemos. Mientras los ejecutivos abandonaban la sala, Elena permaneció sentada unos segundos más, consciente de que había cruzado una frontera invisible. Ya no era la camarera que servía vino en silencio. Tampoco era simplemente la académica crítica desde la distancia. Ahora estaba dentro. Y en el fondo de los servidores de aquella torre, entre líneas de código y contratos digitales, se ocultaban patrones que nadie había querido mirar demasiado de cerca. Patrones que, si se confirmaban, no solo pondrían en riesgo la reputación de un imperio financiero, sino que revelarían decisiones tomadas deliberadamente en busca de un crecimiento que quizás nunca fue tan inocente como se presentó ante el mundo. Cuando salió del edificio, el cielo comenzaba a oscurecerse. Su teléfono vibró con un correo interno que le otorgaba acceso preliminar a la base de datos analítica. Elena lo abrió mientras caminaba. Y lo primero que vio hizo que su pulso se acelerara. Lo que apareció en la pantalla no era solo una tabla de números. Era una simulación interna titulada Escenario de maximización agresiva confidencial. Elena se detuvo bajo la luz tenue de la avenida mientras sus ojos recorrían las proyecciones. El documento demostraba que el algoritmo había sido ajustado deliberadamente para identificar comunidades con baja educación financiera y alta necesidad inmediata de liquidez. No para ayudarlas primero, sino porque eran más rentables. El crecimiento no era un efecto secundario del sistema. Era el objetivo, incluso cuando el costo humano estaba calculado y aceptado como variable tolerable. Elena sintió una mezcla de indignación y claridad absoluta. Aquello no era una grieta accidental. Era arquitectura consciente. Esa noche no durmió. Revisó líneas de código explicadas en informes técnicos, comparó versiones antiguas del modelo,
Leyó correos internos archivados. Encontró frases que la estremecieron: segmento resiliente a tasas elevadas, elasticidad favorable en crisis, ventana óptima antes de saturación social. No era un error. Era estrategia. A la mañana siguiente, entró a la torre con el rostro sereno, pero con la determinación de quien ya no busca debate, sino verdad. Adrián la esperaba en su oficina privada, con la ciudad desplegada a sus espaldas como un imperio conquistado. Imagino que ya vio los archivos, dijo sin rodeos. Los vi, respondió ella. Y usted también los conocía. El silencio fue denso, honesto. Adrián no negó. No justificó de inmediato. Caminó lentamente hacia su escritorio. Cuando construyes algo desde cero, dijo finalmente, aprendes que cada decisión implica sacrificar algo. Si no optimizábamos agresivamente, otro lo haría. Esa es la lógica que perpetúa el daño, contestó Elena. Competir en quien explota mejor la vulnerabilidad no es innovación. Es sofisticación del abuso. Sus palabras no fueron un ataque emocional, fueron una sentencia intelectual. Adrián la observó como quien se enfrenta a un espejo inesperado. ¿Qué haría usted si estuviera en mi lugar?, preguntó. Elena dio un paso adelante. Asumir responsabilidad antes de que el mundo la exija. Rediseñar el modelo públicamente. Reconocer fallas. Convertir esta empresa en referente ético real. Adrián soltó una breve risa incrédula. ¿Confesar debilidades? El mercado castigaría eso en horas. Tal vez, respondió ella. O tal vez el mercado está esperando que alguien tenga el valor de hacerlo primero. La palabra valor quedó suspendida entre ambos. Si hago lo que propone, dijo él en voz baja, perderé miles de millones en el corto plazo. Si no lo hace, replicó ella, perderá algo que ningún balance puede recuperar cuando se quiebra: legitimidad. Hubo un largo silencio. No de tensión, sino de reflexión auténtica. Por primera vez desde que se conocieron, Adrián no parecía el hombre que dominaba cada sala. Parecía un fundador recordando por qué empezó. Cuando lancé la empresa, murmuró, quería democratizar el acceso financiero. No convertirlo en una máquina perfecta de extracción. Aún puede decidir qué versión de su legado prevalece, dijo Elena. Las horas siguientes fueron decisivas. Adrián convocó al consejo directivo. Las discusiones fueron feroces. Algunos ejecutivos hablaron de colapso bursátil. Otros de demandas. Elena presentó cada evidencia con precisión quirúrgica. No exageró. No dramatizó. Dejó que los datos hablaran. Finalmente, Adrián tomó la palabra ante todos. Construimos algo poderoso, dijo. Pero el poder sin revisión se corrompe. Vamos a rediseñar el algoritmo. Publicaremos un informe transparente. Reduciremos tasas en segmentos vulnerables y estableceremos supervisión externa permanente. El anuncio cayó como un terremoto. Los inversionistas reaccionarán negativamente, advirtió el director financiero. Entonces que reaccionen, respondió Adrián. Prefiero una caída honesta que un ascenso basado en fragilidad moral. Esa misma semana, la empresa publicó un comunicado histórico. Reconocía ajustes estratégicos para fortalecer sostenibilidad social y financiera. Los mercados, como se temía, respondieron con volatilidad. Las acciones cayeron un 12% en 2 días. Los titulares fueron implacables al principio. Analistas hablaron de debilidad innecesaria. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Organizaciones internacionales elogiaron la decisión. Fondos de inversión ética incrementaron participación. Comunidades afectadas reportaron alivio inmediato en tasas y plazos. La narrativa cambió gradualmente, de escándalo potencial a reforma pionera. 3 meses después, la empresa no solo había recuperado su valor inicial, lo había superado. En una conferencia global sobre tecnología financiera, Adrián subió al escenario ante miles de asistentes. Esta vez, no habló de crecimiento exponencial. Habló de responsabilidad estructural.
Y, para sorpresa de todos, invitó a alguien más a compartir el micrófono. Elena caminó bajo las luces, ya no con uniforme de camarera, sino como directora del nuevo Consejo de Ética Algorítmica. El verdadero progreso, dijo ella ante la audiencia mundial, no consiste en maximizar ganancias ignorando consecuencias. Consiste en diseñar sistemas que reconozcan la dignidad humana como variable central, no como externalidad. El auditorio estalló en aplausos. No era una victoria personal. Era un cambio de paradigma. Después del evento, mientras las cámaras se apagaban, Adrián se acercó a Elena. Aquella noche en el restaurante, dijo con una leve sonrisa, pensé que solo intentaba demostrar que era más inteligente que yo. Nunca fue una competencia, respondió ella. Fue una conversación que necesitaba ocurrir. Adrián asintió. Y me alegra que no guardara silencio. Meses más tarde, el restaurante donde todo comenzó colocó discretamente una fotografía en su pared. Una imagen de Elena sirviendo vino, tomada por un cliente anónimo aquella noche decisiva. Debajo, una frase sencilla: el conocimiento no necesita permiso para hablar. Porque la verdadera lección no fue que una camarera con doctorado silenció a un billonario. Fue que la verdad, cuando se sostiene con evidencia y valentía, puede transformar incluso a quienes parecen intocables. Y que a veces, el uniforme más humilde puede esconder la mente capaz de rediseñar un imperio entero.